Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles en esta mañana, qué bueno que nos sintonizan. Quiero pedirles que por favor, ahí en sus casas un momentito, cierren sus ojos y vamos a ir a una oración y después entramos en el tema. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes, por la vida que nos prestas, la salud. Te pedimos, Señor, danos inteligencia y sabiduría y humildad para poder aprender tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias. Amén. Bueno, este es el primer domingo del mes y quiero hacer un análisis de lo que ha pasado en este último año. Yo creo que algo debemos de aprender de esta pandemia. Así es de que mi tema es precisamente sobre el COVID. ¿Qué aprenderemos de esta pandemia? Del COVID-19. Bueno, yo creo que es importante que vivamos no de una manera pues simple y llana. Yo creo que hay necesidad de tener enseñanzas de lo que estamos viviendo. Y quiero llevar tu atención porque este tiempo que hemos vivido en este 2020, pues yo creo que es un tiempo que nos debe de llevar a una consideración importante. ¿Qué hemos aprendido en el 2020? Y yo tengo el día de hoy un acróstico que hice de esta palabra de COVID, y voy a sacar ahí 5 enseñanzas que yo creo que son importantes que hemos aprendido en este tiempo. Así es de que mi plática se llama ¿qué aprendemos o qué aprenderemos de esta pandemia del COVID-19? Y quiero decirte que es importante que escuchemos las enseñanzas de Dios a través de esta pandemia. Yo creo que Dios tiene todo bajo control. No soy de la idea de que esto surgió de una manera espontánea que nos agarró de improviso a nosotros y al Señor. A Dios nada le agarra en improviso. Dios tiene todo el control del mundo entero, del sistema solar, de nuestra galaxia y del universo. Así es de que esto no pudo sorprenderle a Dios. Dios tuvo un propósito por el cual esta pandemia atacó en este año. Por lo regular se está repitiendo las pandemias cada siglo. Pero esta pandemia que nos tocó a nosotros, pues nosotros la vivimos y nos tocó a nosotros y debemos de aprender, ¿sí? Tiene enseñanzas que el día de hoy quiero traerte para ti. Y bueno, Proverbios 4:2 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de un padre delicado y único delante de mi madre. Así es de que Dios tiene enseñanzas especiales para nosotros a través de esta plaga, esta pandemia que hemos padecido. Y quiero entonces hacer un acróstico de esta letra de COVID y quiero tomar la primera letra para poder hacer un acróstico, ¿sí? Grandes enseñanzas Dios ha dado a la humanidad a través de esta pandemia COVID-19, que no podemos pasarlas por desapercibidas. Para revisar estas enseñanzas he decidido, como les dije, tomar cada una de estas letras de la palabra COVID y a manera de un acróstico revisar lo que considero será lo más importante que hayamos aprendido en esta pandemia. Y entonces la voy a tomar en el acróstico para analizar confianza, ¿sí? El tema de la confianza. La O para saber algo sobre la obediencia que tengamos que aprender. La B para aprender algo sobre la vida, la I para aprender algo sobre intercesión y la D para aprender algo sobre dependencia. Yo creo que estas 5 enseñanzas son importantes. Estuve pensando qué enseñar en este domingo tan importante. Y bueno, vamos a empezar sobre confianza. Yo creo que tú y yo estamos en este mundo pasmados, porque hay una gran desconfianza en todo, ¿sí? No queremos tocar las cosas, pensamos que fulano nos puede
infectar, o no queremos ir al tianguis, no queremos ir a un centro comercial. Hay desconfianza en los médicos que nos informan, nos dicen una cosa en el internet, luego surgen otros datos, y bueno, hay una gran desconfianza en la humanidad. Entonces yo digo que hay necesidad de tener confianza. ¿Confianza en qué? Pues en el Señor. Confianza es la palabra, en el Antiguo Testamento es principalmente la traducción de la palabra batá y sus derivados. En el Nuevo Testamento nuestra traducción corresponde a los términos griegos de paresia, que significa ánimo, energía, estímulo, audacia y fuerza. ¿Sí? Debe haber todo esto en nosotros en este tiempo. Debemos de aprender a estar confiados. ¿Confiados en qué? Repito, pues en el Señor. Proverbios 16:20 dice, el buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en Él, ¿qué dice ahí? En Él confían. ¿Sí? Yo creo que tú y yo ya estamos hartos de desilusiones, ¿verdad? Surgen informaciones que son falsas, de números de infectados, números de muertes, y la verdad, viene otro y nos dice otros datos y otros descubrimientos, otras enseñanzas. Y bueno, tú y yo necesitamos tener confianza en este tiempo, que es lo que más se ha perdido. Yo quiero que voltees al Señor y ahí deposites toda tu confianza. Proverbios 16:20 dice, el buen administrador prospera. Dios bendice a quienes, ¿quién? A quienes, ¿qué? A quienes confían en Él. Amén, gloria al Señor. Jeremías 17:7 y 8 dice, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Yo digo que esto es importante. En este tiempo en que existe tanta desconfianza, tú y yo necesitamos revisar que una de las enseñanzas que nos dejó este año pasado es precisamente la falta de confianza en tantas cosas. Y necesitamos confiar en Dios. Yo te invito a que confíes en el Señor, no serás para nada defraudado. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no pierdan, dice, la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto es algo importante. Esta pandemia, repito, no fue una casualidad, ni fue un accidente que nos haya acontecido. Todo está dentro del programa de Dios. Dios es sabio y Dios maneja todas las cosas. Por encima de todos los investigadores y los científicos, ¿sí? Por encima de todos los poderosos y los ricos está el más rico y el más poderoso y el más sabio, que es nuestro Dios. Y en Él debe de estar nuestra confianza. Yo te invito que redirecciones tu ser y lo pongas directamente en Él. No hay nadie más en quien podamos confiar. Isaías 26, 3 al 4 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. En este tiempo de tanta indecisión, yo digo que necesitamos estas palabras. Salmo 37, 3 y 4 dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sí? Esto es algo importante. ¿Sí? Yo creo que ya estamos decepcionados de tanta falsedad, de tanta corrupción que hay. ¿Sí? Y yo creo que es necesario que confiemos en el Señor.
Como dice este versículo, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La segunda enseñanza que yo creo que nos deja este año es la obediencia. ¿Sí? El Señor nos enseñó a obedecerle. ¿Sí? Y para algunos fue una lección muy dura, ¿sí? Porque a lo mejor estábamos aprendiendo a hacer lo que nos parecía bien, pero Dios como de que de alguna manera nos tomó y nos dijo, a ver, entiéndeme, el que gobierna y el que manda, el que tiene todo el poder y toda la autoridad soy yo. ¿Sí? Digo que esto fue un jalón de orejas, ¿verdad? Pero muy fuerte para todos nosotros. Debemos de aprender que hay una autoridad, ¿sí? Y que con Él no se juega, ¿sí? Esto es algo importante. El mundo quiere vivir sin autoridad. Las anarquistas, esas feministas y todos los anarquistas que hay, ¿verdad?, están en contra de la autoridad. Y sabemos bien de dónde viene todo esto. El primero que se levantó en contra de la autoridad fue Lucifer. Y sabemos qué le pasó. El Señor lo expulsó de su reino. Y ahora Lucifer es el diablo, y con todos los ángeles caídos que le siguieron en su rebeldía, los expulsó de su reino, que son los demonios. Para ellos preparó el Señor el infierno, y ahí los va a quemar por toda la eternidad. Así es de que yo creo que tú y yo debemos de aprender en este tiempo lo que es la obediencia a la autoridad. ¿Sí? Ahora fíjate nada más, se llaman gobiernos de avanzada, gobiernos de élite, aquellos que tienen grupos de desobedientes y de rebeldes, ¿no? Yo creo que tú y yo estamos llamados a obedecer al soberano de todo el universo, que es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y bueno, cerca de la obediencia traigo estas reflexiones. Obediencia viene de peitomai y peitargeo. Estas dos últimas palabras expresan respectivamente las ideas de ceder a la persuasión y someterse a la autoridad. La idea de obediencia que sugiere este vocabulario es la de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla y que conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. Eso es la etimología de esta palabra obediencia, sujeción a la autoridad. ¿Cuál es la suprema autoridad? Pues claro, es el Señor. Fíjate lo que pasó con el apóstol Pedro, ¿verdad?, que predicaba ahí y dio este sermón maravilloso, ¿verdad? Y después de haber sanado también, versículos antes, no podemos leer toda la historia, pero es la iglesia primitiva, y él sanó a un cojo que se encontraba ahí tirado, ¿verdad?, y que lo levantó, y Dios en el poder del Señor lo sanó. Entonces toda la gente estaba ahí en Jerusalén amotinada escuchando el mensaje del Señor, y los sacerdotes, los escribas y los fariseos querían prohibir eso porque toda la gente se iba con los apóstoles. Y entonces estos fariseos le dijeron al apóstol Pedro, ya no queremos que hables eso. Y fíjate lo que contesta aquí en Hechos 7, capítulo 4, versículos 17 al 20, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, dijeron ellos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, era el nombre Jesús. Y llamándolos les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre Jesús. Estos religiosos de la época querían prohibirle a los apóstoles, ¿va?, se sentían con la autoridad para prohibir a los apóstoles hablar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que a veces veo en la sociedad. No quieren que hablemos de Jesús. Nos tildan de retrógradas, de conservadores, de gente tonta, pero yo creo que es necesario hablar de Dios en este tiempo, ¿sí?
porque las humillaciones que hemos recibido yo creo que han sido severas como para no obedecer. Y hoy quiero hablar sobre la obediencia, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo estos versículos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído, ¿sí? Y nosotros también en este tiempo no podemos dejar de hablar del Dios Todopoderoso, a quien le debemos total obediencia y que hemos visto también sus obras como los apóstoles. Yo creo que tú y yo en este tiempo hemos aprendido a mostrar total obediencia a la autoridad de Dios. Mira, déjame decirte, sé de varios casos, unos 2, 3 casos, de gente que se burló del COVID. ¿Sí? ¿Y sabes qué le pasó? Se enfermó de COVID. Y algunos de ellos murieron. ¿Sí? Y estuvieron hablando: a mí no me pasa nada, que eso no es cierto. Y qué barbaridad. Les fue tremendo. O sea, Dios tiene formas para hablar, ¿eh? Yo creo que tú y yo hoy estamos escuchando el mensaje del Señor y debemos, como dijeron los apóstoles, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Dios está por encima de toda autoridad. Y tú y yo debemos de aprender obediencia durante esta pandemia. Obedecemos porque Él es nuestro hacedor. ¿Sí? Obedecemos al Señor porque Él es nuestro hacedor, como dice Salmo 95, 6 y 7. Vengan y postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú no eres un accidente de la naturaleza, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios. Como dice aquí, vengan y postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. ¿Sí? Mentira que la mujer sea la dueña de su feto, de su embrión. No es dueña ella, no lo creó ella, ni el varón. Que lo creó es el Señor y Él es el dueño de ese producto in útero. Y también después, cuando el bebé nace, sabemos que el hacedor de esa maravilla es el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Romanos capítulo 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Dios está en la cúspide del universo y de ahí fluye toda la autoridad, como innumerables hilos de autoridad hacia la tierra. Dios presta su autoridad. O sea, Dios le da oportunidad a los presidentes de los países, les da oportunidad de representarlo a Él. Son representantes de la autoridad, no son la autoridad. La autoridad es de Dios, como dice el versículo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, repito, sino de parte de ¿quién? De Dios. Si es que es incorrecto, sí, ellos a lo mejor no lo saben, pero es incorrecto que un presidente de un país diga: yo soy la autoridad de este país. No, un momento. Debe decir correctamente: yo represento la autoridad de Dios en este país. A veces algunos amigos conocidos me llaman, cada vez que hay campañas políticas quieren que la iglesia también se sume, ¿verdad?, a sus campañas, pero claro, debemos de respetar
al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Y yo les leo esta porción de la palabra de Dios. Digo, si tú eres elegido como presidente municipal, acuérdate que tú eres un representante de la autoridad de Dios en este municipio. Y lo correcto es que tú digas, yo represento la autoridad de Dios en este municipio. No puedes decir, yo soy la autoridad, no generas ninguna autoridad tú, te la presta el Señor. Y bueno, fíjate nomás qué delicado es esto, ¿no? Porque a lo mejor cuando juran y dicen, juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que emanen, y etcétera, etcétera. Pero si no cumplen ellos, a lo mejor el pueblo no se los demande, pero hay alguien que sí se los va a demandar, y es el Todopoderoso, porque Él les dio la oportunidad de ser autoridades o representar la autoridad en sus municipios, en sus países, en sus juntas auxiliares, etcétera, etcétera. Ampliando un poquito más esto, hay autoridades civiles, hay autoridades en la casa, hay autoridades en la escuela, hay autoridades en el trabajo. El mundo se gobierna, o Dios gobierna el mundo a través de hilos de autoridad por todas partes. Y esta pandemia nos ha enseñado que debemos de obedecer la autoridad. Algunos que no querían cumplir con las medidas sanitarias, les clausuraron sus negocios, algunos otros les prohibieron salir, bueno, etcétera. Yo creo que este mundo recordó que debe haber obediencia a la autoridad. Muchos creen en Dios, ¿sí? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Muchos, sí, cuando tú hablas de Dios, dices, sí, creo en Dios. Una cosa es creer a Dios, creer que hay un Dios, y otra cosa es aceptar, ¿sí?, su autoridad. Y mira lo que dice Malaquías capítulo 3, estos hombres habían creído que había un Dios, pero no lo obedecían, no le creían a Dios, ¿sí? Y quiero leerte estos versículos. Yo Jehová, dice, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?, dijo el profeta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alforí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo creo que el Señor quiere que nosotros no solamente creamos que hay un Dios, sino que le creamos a Dios. ¿Sí? Y fíjate que termina el pasaje diciendo esto: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué traigo esto? Bueno, pues estamos hablando de la enseñanza, de la segunda enseñanza, que es obediencia. Porque muchos se saben la Biblia de memoria, ¿sí? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. O sea, se saben la Biblia, saben toda la liturgia evangélica, pero ¿sabes qué? Como estos hombres desobedecen al Señor, yo creo que este tiempo es cuando más debes de diezmar y más debes de ofrendar, ¿sí? Porque es un tiempo de carencia económica.
¿Cómo vas a desatar las bendiciones económicas sobre tu vida si no cumplimos lo que el Señor dice? El devorador está suelto. Hay cristianos que nunca han diezmado. Y ahora se les vino el mundo encima. ¿Por qué? Porque está el devorador totalmente con la puerta abierta. ¿Sí? Y ha devorado su empleo, ha devorado su empresa, ha devorado su salud y tiene permiso de mucho más. ¿Sí? Necesitamos cerrarle la puerta al devorador, obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Predico esto porque no quiero que tengas más carencias, porque no quiero que el devorador entre a tu casa y te destruya. ¿Sí? Es importante que lo recapacitemos. Debemos de obedecer al Señor. Es la segunda enseñanza que estamos revisando. ¿Sí? La primera fue confianza, la segunda es obediencia. Yo espero que tú obedezcas al Señor. ¿Sí? No a los pastores, ¿sí? Al Señor. Yo quiero tu beneficio. A veces me contengo en hablar de esto porque probablemente pienses que estoy interesado en tu dinero. Yo no estoy interesado en tu dinero. El Señor sabe cómo suplir y cómo cumplir sus problemas en mi persona. Él lo sabe. No es problema tuyo. El Señor, te puedo decir, me ha sostenido en medio de la carencia. Trato de obedecer al Señor hasta lo mínimo. Y en medio de esta pandemia, el Señor ya hasta subí de peso y me dio de comer de más. ¿Sí? A lo mejor porque ya no hice ejercicio como debía. Pero bueno, Dios ha sido misericordioso conmigo y yo creo que también contigo. ¿Sí? Y yo creo que es necesario en este tiempo echar a andar las verdades de la palabra de Dios y vas a ser bendecido a través de la obediencia. La tercera enseñanza del COVID es vida. ¿Sí? Oh, tremendo. Vida es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que el Creador lo ha puesto. Son palabras sencillas, pero yo creo que muy profundas. Y elegí esta definición para decirte en este día: disfruta el lugar en que el Creador te ha puesto, porque esa es la vida. Muchos que están atados ahí, canalizados en sus venas, con nebulizaciones en la nariz, con sus puntas de oxígeno en las fosas nasales, quisieran estar como tú y yo, ¿sí? Libres. Hemos valorado más la vida en esta pandemia. Si tú tienes salud, dale gracias a Dios. Pero si estás allá en tu casa con puntas de oxígeno, con una solución en tus venas, de todos modos, ruégale al Señor que te dé la vida. ¿Cómo hemos valorado la vida? Y quiero hablar algo sobre esta enseñanza que hemos recibido duramente en este tiempo. La vida es del Señor. Génesis capítulo 2, 7 dice: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ¿qué? Ser viviente. ¿Sí? La Biblia habla de cosas reales, no da teorías. Acuérdate, la Biblia no da teorías, da realidades. A veces los científicos les cuesta llegar a demostrar científicamente las verdades bíblicas, pero tarde o temprano se dan cuenta que la Biblia tenía la razón. La vida es del Señor, del Dios Todopoderoso. La vida proviene de Dios. Quise hacer énfasis en esto. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice:
mataron al autor de la vida, les predicaba Pedro en esos sermones. Mataron al autor de la vida, les decía a los judíos, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. ¿Quién es el autor de la vida? Nuestro Señor, nuestro Dios. Hechos 17:28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Dale un aplauso al Señor, porque tú no eres creación de los hombres, eres una creación de parte de Dios. La vida proviene de Dios. La vida entonces es sagrada, proviene de Dios. La vida es preciosa. Preciosa porque es bella, pero también preciosa porque cuesta mucho. Sí, tiene un alto valor. Sí. Mateo 16:26, el Señor Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar, o qué se puede dar a cambio de la vida? Y Lucas 9:25 dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes vida? ¿Qué es necesario en este tiempo? Que nos humillemos ante nuestro Creador y le digamos, reconozco que la vida me la prestas tú, es tuya, Señor, y te doy gracias por ello. Tu servidor lo hace todos los días. Yo creo que tú también, es correcto que lo hagas. Disfruta la vida que el Señor te da y agradécele, porque con dinero no se puede comprar un día más de vida. Muchos que están padeciendo esta enfermedad, sus relatos, algunos que pasan por esa terrible prueba, salen valorando más la vida. Y he escuchado sus palabras decir, yo deseaba ya respirar bien, yo deseaba una vez más tomarme una taza de café tranquilo. Sí. Yo deseaba volver a ver a mis hijos, volver otra vez a poder sentarme con ellos. Estaba yo aislado. Sí. La vida se valoró más. A lo mejor te estoy hablando a ti y no has tenido el problema del COVID. Pero yo te invito a que hagas algo extra. Agradécele a Dios la vida y agradécele también que te ha mantenido sano en este tiempo. Sí. Entre las declaraciones tremendas que yo pude haber escuchado en relación a esto fue de una hija de un gran funcionario de Santander, uno de los dueños de Santander. Ella dijo, mi padre murió en el hospital tratando de conseguir lo que es gratis, el aire. El dinero se quedó en casa. ¿De qué servía a este gran banquero todo el dinero que almacenó? Su hija hizo esta declaración tremenda. Y yo me quedé pensando, qué tremendo. Trató de alcanzar lo que es gratis, dijo ella. El dinero se quedó en casa. La vida no tiene precio, es preciosa. Quiero leer otros versículos más acerca de esto. Salmos 49, 7 al 13 dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso.
Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su lugar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismo, el final de los que se envanecen. Qué tremendas enseñanzas tiene la Biblia. Antes del COVID, estas palabras ya estaban escritas ahí en la Escritura. Una antigüedad más o menos de 1000 años antes de Cristo. Y súmale los 2000 que llevamos, un poquito más de 3000 años esta Escritura ya estaba. Quizá tuvimos que pasar este año tan terrible para poder valorar la vida. Qué tremendo, ¿no te parece? Murieron nuestros amigos, con los que muchas veces nos sentamos a tomar un café. Pensamos que nos íbamos a volver a abrazar, sin saberlo, sin pensarlo, dimos el último abrazo, el último hasta luego. Caminamos los últimos pasos con ellos. La vida es un don de Dios. No podemos dejar pasar esta enseñanza que esta pandemia nos ha dado. Si tú tienes vida como yo el día de hoy, agradezcámosela al Señor. La vida no tiene precio, como hemos estado revisando en estos versículos. Agradécele al Señor la vida, la oportunidad que tienes de abrazar a tus hijos, de estar con tu esposa, con tu esposo, de poder abrir tu Biblia y poder leer la palabra de Dios, de poder comunicarte con el Creador. La vida realmente no es para que nos hagamos ricos o para que nos hagamos famosos o para que acumulemos mucho conocimiento. La vida es para agradecérsela al Señor. La vida es para honrarlo, respetarlo, adorarlo con todo nuestro corazón. La siguiente enseñanza que yo quiero revisar contigo es la intercesión. Muchas veces por teléfono, en mensajes o en voz directa, recibí la petición de interceder. Interceder quiere decir suplicar por otra persona. La intercesión, por así decir, aumentó en el mundo. Yo creo que la cantidad de oraciones que se elevaron al cielo subió, no sé, más del 100%. Aún aquellos que a lo mejor nunca habían querido orar, sintieron en su angustia y en su desesperación la necesidad de clamar a Dios, porque veían que los médicos no podían salvar sus vidas. Y yo creo que si pudiéramos hacer un análisis del número de oraciones que se pudieron elevar al cielo, ese número se multiplicó exponencialmente. ¿Cuántos de alguna manera que no querían orar, tuvieron que orar y pidieron que sus familiares oraran y llamaron al pastor? Pastor, estoy enfermo, también tengo COVID, por favor clame a Dios por mí. Algunos llegaron a decirme, es que usted está más cerca de Dios, a usted sí lo va a escuchar Dios. Y ahí me tienes. ¿Crees que el trabajo para el pastor disminuyó? Estás equivocado.
Hoy fue un año pesado para los pastores. Tuvimos que estar orando por nosotros, nuestras familias, pero por la iglesia, por los que están enfermos. Volteamos nuevamente los ojos hacia el Creador y empezamos a orar. Yo creo que las mejores oraciones de tu vida fueron en esta pandemia. ¿Qué necesidad había de tener semejante apuro y semejante enfermedad para poder reconocer que no podemos vivir sin Dios? La intercesión, si se pudiese graficar, yo creo que se fue al 1000%. Sobre intercesión podemos decir que es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. El término traduce una palabra hebrea que significa asaltar a alguien con peticiones. A mí me llamó la atención esta definición. Y es que asaltamos al Señor a la medianoche y cuando nos despertábamos 2, 3 de la mañana, de improviso, aún en nuestros lechos estuvimos clamando y hemos estado clamando a Dios, intercediendo por los demás. Ojalá no lo hagamos solamente para nuestro beneficio. La intercesión debe también de ser para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo te invito, ¿estás sano? ¿Estás fuerte? Intercede por los débiles que se están ahogando ahorita. Intercede por la iglesia. No te quedes ahí. Si tú fueses el enfermo, con cuánta premura podrías decir, por favor, oren por mí, rueguen por mí. La intercesión es importante. Y esta es una de las enseñanzas que en esta pandemia no podemos dejar pasar. Pero fíjate nada más quién nos ha enseñado a interceder. Cristo mismo lo ha hecho. Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió y el que incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede, dice. ¿Por quién? Por nosotros. Damos gracias a Dios porque el oficio de la intercesión está en el cielo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Él es el que intercede también por nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor por esas intercesiones del Señor. El Espíritu Santo también interviene en la intercesión. Y lo quise traer. Romanos capítulo 8, 26 y 27 dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu, está con mayúscula y entonces es el Espíritu Santo, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Qué hermosas palabras, ¿no te parece? Cuando nosotros estamos hablando con Dios, intercediendo, y algunos no saben orar, ¿verdad? Pero de alguna manera, no te preocupes, tú eleva tu plegaria, tu petición a Dios. Hay alguien que puede entender tu corazón y puede arreglar tu oración para que entre al cielo. Y yo creo que este tiempo, la intercesión fue muy importante. Yo espero que esto se haga una costumbre en nosotros. Moisés también intercedió por el pueblo de Israel. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande han cometido este pueblo al hacer dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Fíjate nada más qué atrevimiento el de Moisés. Moisés presiona a Dios, por así decir,
Y le dice, perdona a este pueblo idólatra que se acaba de hacer este ídolo. Perdónalo, Señor. Pero si no lo vas a perdonar, le dijo, entonces bórrame de tu libro. Bórrame. Lo que has escrito de mí, bórralo. Porque muchos de nosotros hemos estado haciendo oraciones casi agónicas, desesperadas, ¿va? La pregunta es, ¿teníamos que haber padecido esto para voltear a Dios y rogar a Dios? ¿Por qué no lo hicimos antes? Qué fluctuante es nuestra personalidad. Ojalá Dios quiera y clamemos a Él. Clamemos al cielo en todo tiempo. No solamente cuando nos convenga, sino también para alabar, glorificar el nombre del Señor. El creyente tiene el deber de interceder por otros creyentes más. Así que recomiendo ante todo, dice el apóstol Pablo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Es importante la oración. Estas palabras estaban escritas siglos antes de este problema. Y el apóstol Pablo les dice, es importante que se hagan estas cosas. Recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias para todos, por todos, dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor. Lo que es importante que lo hagamos. Ya no hagas memes, mejor haz oraciones. Si no te parece el gobierno, yo te invito a que ores por él. La Iglesia Salem hace un clamor por la ciudad, le llamamos, intercedemos por nuestras autoridades. La siguiente enseñanza que quiero revisar contigo es la dependencia. Esta es la última. Sí. Es la última enseñanza que creo podemos revisar el día de hoy. ¿Dependencia de quién? ¿Por qué dependencia? ¿Necesitaremos dependencia? O sea, no te entiendo, o sea, ¿no necesitas depender de Dios? O sea, ¿tú dependes de tu dinero? Te reto a que me digas, ¿dependes de tu dinero o dependes de tu seguro médico de gastos mayores? ¿O dependes de tus influencias o de tu fama o de tu sabiduría? ¿De qué dependes? Yo te invito que con humildad, a partir del día de hoy, le digas al Señor, yo dependo directamente de ti. ¿O necesitas ver algo más para romper tu orgullo? Yo creo que no. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dependencia es confianza en Dios. La dependencia en Dios para la ayuda con necesidades espirituales, físicas, y yo te podría agregar ahí económicas, morales, intelectuales. Surge de la comprensión de la impotencia humana. Este tiempo nos humilló a ricos y a pobres, a famosos y a desconocidos, a sabios e ignorantes, a todos. Necesitamos humillarnos ante Dios y decirle, Señor, yo quiero depender de ti.
Fíjate, estas 5 enseñanzas yo creo que fueron importantes para nosotros. Marcos capítulo 9, versículos 17 al 18. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que le expulsaran, pero no que lo lograron. Necesitamos depender del Señor. Salmo 18:3 en adelante dice: invocó al Señor que es digno de alabanza. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, dice. Los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré entre las trampas de la muerte. En mi angustia, dice, invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Qué hermoso, ¿no te parece? Yo creo que muchos pueden comprender estos versículos, sobre todo los que han tenido esta enfermedad o cualquier otra enfermedad. Y como decimos nosotros, la hayan visto muy cerca. Yo creo que ellos sí pueden comprender. Siempre les he dicho a la gente, no vas a disfrutar los salmos hasta que tengas un tiempo de verdadera prueba, de dificultades, de problemas extremos. Si alguno está pasando por esas circunstancias, mi recomendación es que empiece a leer los salmos. Los va a comprender perfectamente bien. Se va a admirar como muchas de las cosas que ustedes quisieron decir y no sabían cómo hacerlas, las va a poder expresar como el salmista David las expresó. Dice aquí, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Oh, si tú pasaste esto y si no lo has pasado, dale un fuerte aplauso al Señor también, porque el Señor estará dispuesto a escuchar tus oraciones. Estamos hablando sobre la dependencia a Dios. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Qué misericordia de Dios tan grande. Acerquémonos, dice aquí el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que no merecemos, que es misericordia, y hallar la gracia, o sea, recibir lo que no merecemos, que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Confiadamente vayamos con el Señor, porque es un Dios lleno de misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecíamos, y gracia es recibir lo que no merecíamos, todo lo contrario. Acerquémonos, y habla de las dos cosas, tanto de la misericordia y de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos.
Doy gracias a Dios por tener un Dios que es lleno de misericordia y lleno de gracia. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Pedro capítulo 3, versículo 1 Pedro 3, 5, 8 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá ¿qué? Tu ser. Más claro ya no puede ser la palabra de Dios. Sí. Confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué preciosa palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor por ello. Yo que necesitamos depender totalmente del Señor. Hebreos 13:6 dice aquí, el versículo 11 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden? Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. No temeré que me pueda hacer un simple mortal. Mateo 7:11 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Dependencia a Dios es algo maravilloso. Con el Señor tenemos absolutamente toda la protección que necesitamos en este tiempo. ¿No le quieres dar gracias a Dios por ello? Cierra tus ojos y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por tus enseñanzas. Nos sorprendemos que tú eres un Dios lleno de misericordia y de gracia para nosotros. Te damos gracias por ello. Clamaremos, Señor, a ti no solamente por necesidad y por angustia y por desesperación. Queremos depender de ti, Señor. Entendemos, Señor, que la vida tú nos has dado, la vida preciosa que tú nos has dado, que no tiene precio, que nadie la puede comprar, tú nos las has dado a nosotros. Te pedimos, Señor, danos la oportunidad de vivir sabiamente, Señor. También te rogamos, Señor, ayúdanos, Señor, cada vez que intercedamos en oración por nuestro prójimo, por nosotros mismos. Escucha nuestras plegarias, Señor. Queremos depender de ti, queremos obedecerte a ti, Señor. Y queremos también de alguna manera, Señor, vivir siempre de acuerdo a tu voluntad. Señor, toma nuestras plegarias en este tiempo tan difícil. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y te damos muchas gracias. Amén. Que Dios le bendiga. Queremos verle una vez más sintonizando nuestra página el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.